Muy buenos días a todos y bueno, pues después de estas dos canciones han sido tremendas, ¿verdad? Que nos hablan del cielo y de esperanza, de aquel que nos basta. Bueno, pues quisiera esta mañana en este tiempo que voy a compartir con vosotros, quisiera en primer lugar pediros un poquito de imaginación, porque vamos a leer unos textos y vamos a ir viendo respuestas, vamos a ir viendo cómo se desenvolvieron los acontecimientos y cómo, de alguna manera, las personas que están involucradas en estas historias reaccionaron. Cuando digo y os pido un poquito de imaginación, quiero decir que nos pongamos un poquito en el lugar de las personas, porque fueron personas de carne y hueso como nosotros, que pasaron situaciones que fueron necesarias para su propia vida, porque por medio de ellas pudieron crecer. Y en la palabra del Señor, como vamos a ver esta mañana en el tiempo que tenemos por delante, yo quisiera titularlo de esta manera, y es en la tormenta, porque en la palabra del Señor hay muchos relatos donde hay muchas tormentas o tempestades. Si leemos la Biblia de un principio a fin, vamos a encontrar muchas ocasiones donde personas se encuentran en medio del mar, se encuentran en dificultades, se encuentran aparentemente sin salidas, pero en todas ellas, en todos estos relatos bíblicos, siempre hay una salida, hay una enseñanza. Hay una enseñanza. Fijaros en el texto base de esta mañana, Salmo 107, versículo 28 al 30. Dice el Salmo 107, pero clamaron a Jehová en su angustia. Pero clamaron a Jehová, a Dios, en su angustia. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios cuando las personas clamaron? La respuesta es, dice, y los libró de su tribulación, de su angustia. Verso 29 del Salmo 107. ¿Qué hizo Dios? Hizo acallar la tormenta y enmudeció o calmó el oleaje. Precioso versículo. Lo que tenemos que hacer en medio de la tormenta, clamar a Dios, lo que Dios hace y la solución que Dios da. Este es el versículo que me ha parecido propicio para que lo tengamos en nuestras mentes y hemos empezado con él y concluiremos también con él. Pero fijaros que tarde o temprano, todos, cuando digo todos, digo jóvenes, digo personas, hombres y mujeres, todos tarde o temprano, sea de la raza que seamos, sea del color de piel, que tengamos una ideología o otra ideología, todos tarde o temprano nos vamos a ver envueltos en alguna tormenta en nuestra vida. Posiblemente tengamos turbulencias, tengamos tormentas, tempestades en el ámbito laboral, preocupaciones, inquietudes, tormentas que parecen que nuestra propia barca, se va a anegar, se va a hundir. Posiblemente también tengamos tormentas, turbulencias, grandes olas que nos van a engullir dentro del océano del mar. Problemas en la familia, posiblemente haya muchos. Padres con hijos, hijos con padres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el ámbito del vínculo familiar. Posiblemente también tengamos tormentas a nivel de salud. Cuando parece que todo iba bien de momento, pues nuestra salud empeora y es crítica en algunos sentidos. Parece que esas olas nos van a engullir, nos van a embutir dentro del mar y nos vamos a ahogar. Tarde o temprano, si no lo estás pasando ahora, tarde o temprano lo pasarás, es algo inevitable. Es algo que no podemos controlar ni impedir.
Unas veces el oleaje será con más fuerza, otras veces con menos, pero pasaremos por estas situaciones. Y es en estas situaciones, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, es en estas situaciones donde muchas personas se acuerdan de Dios. Muchas veces se acuerdan cuando ya las aguas están anegando el mar y lo que hacen para acordarse de Dios es culpar a Dios. Y culpan a Dios de sus desgracias, de sus tormentas, de sus tempestades. Lo culpan a Él. Pero cuando todo ha ido bien, cuando su vida ha ido por una calma absoluta del mar, cuando ellos han viajado por medio del mar o por medio del océano con ciertas olas pequeñitas dominables o una calma absoluta, nunca se han acordado de Dios, pero se acuerdan de Dios cuando todo va mal y buscan a alguien que culpar y culpan a Dios y lo culpan. Los creyentes, cuando digo creyentes, quiero explicar este término, porque puede crear cierta confusión. Porque muchas personas se consideran creyentes, que han creído. Hay mucha diferencia entre ser un convertido y ser un convencido. Tú puedes estar convencido de que Dios existe. Tú puedes estar convencido de que Jesús es el Hijo de Dios. Tú puedes estar convencido de que existe un cielo y que existe un infierno. Puedes estar convencido de todo esto. Pero si tú no estás convertido, si tú no has cambiado, si tú no has reconocido a aquel Jesús que dices conocer como Salvador en tu vida, no serás un convertido. Y es más, te puedo decir en esta mañana, como vamos a ir viendo, que no vas a ir al cielo, lamentablemente. Hay que decirlo así. Para ir al cielo, como hemos cantado en el primer coro himno, Sublime Gracia, para ir a ese Sión, a esa ciudad celestial, necesitas ser un convertido, no un convencido. El cielo no está lleno de convencidos, están llenos de convertidos, hombres y mujeres. Y de ti depende, en esta mañana, dónde quieres estar. O quieres hundirte en el océano de la vida, o quieres ser rescatado por aquel que te puede dar salvación y puede llegar a convertirte, a cambiar de ideas, de conceptos. Solo Cristo salva. Hemos cantado en el segundo. Solo Cristo salva. No tus ideologías, no tus pensamientos, no tus razonamientos. Pero quisiera también instarte, decirte que seas una persona agradecida. Cuando todo vaya bien, que te acuerdes también de Dios. No te acuerdes de Dios para culparle a Él de tus consecuencias, de tus cosas que has hecho mal y que estás pagando el resultado de lo que estás haciendo. Los creyentes, tarde o temprano, también tendremos que pasar por tormentas, por dificultades. El Señor Jesús, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice que Él nos ha dado vida. Pero también dice que en el mundo vamos a tener aflicción. Por lo cual quiere decir que por el hecho de que tú seas un creyente, un convertido, voy a emplear esta frase de aquí para adelante, cuando tú seas un convertido no te va a eximir, no te va a hacer de que ya no tengas dificultades y que tengas que pasar por tormentas o por tempestades. No, pasarás o estarás pasando. Pero la diferencia es, como vamos a ver en el pasaje a continuación que vamos a comentar, la diferencia es que sabemos a quién tenemos que acudir. Tenemos que saber cobijarnos por la palabra del Señor. ¿Cuál es la finalidad? Otro punto. ¿Cuál es la finalidad de las tempestades o las tormentas? Porque no penséis que cuando pasamos por alguna dificultad esto es mero azar. No. Las tormentas, las dificultades, el mar embravecido, cuando las olas parecen que nos van a hundir, tienen un plan y tienen un propósito de parte de Dios. Puede ser que seamos probados para que veamos después los resultados y veamos la gloria de Dios.
Eso es lo que vamos a ver en primer lugar ahora, en el Evangelio, que vamos a ver ahora en los versículos. Primera, puede haber muchas más, pero una de ellas, una de las finalidades en estas tormentas es para ser probados, para contemplar la gloria de Dios y para que nuestras vidas sean enriquecidas y sean fortalecidas. Puede ser también, segunda cosa, que en otras ocasiones seamos presos y presas de nuestras actuaciones, que las propias tormentas las provoquemos nosotros. Y no solamente esto, sino por medio de esas tormentas que hemos creado, de esas tempestades que hemos hecho por medio de nuestras actuaciones, incluso lleguemos a involucrar a otras personas se puedan ver afectadas por nuestra forma de ser, por nuestras decisiones. También van a venir tormentas provocadas por este motivo. Tercera cosa, también las tormentas harán que cuando pasemos por ellas y salgamos de ellas, puedan ser para que seamos instrumentos de fortalecimiento a otras personas. Ya el apóstol Pablo lo decía, si somos atribulados para consolar, para que por medio de estas tribulaciones podamos consolar a otros. ¿Hay tormentas en tu vida? Sí, confía en el Señor porque puede tener estas finalidades o cualquier otra. Puede haber muchas más, pero posiblemente lo que tú estás pasando, Dios lo pueda utilizar en cualquier momento de tu vida. ¿Para qué? Para fortalecer a otros. Posiblemente también pueda ocurrir esto. Para el no creyente, para el convencido posiblemente. Las tormentas pueden ser instrumentos de la gracia y de la gloria de Dios, porque por medio de ellas el Señor te puede estar mostrando cuál es el camino, cuál es la solución para que no seas embullido por las olas y arrastrado al fondo del mar. Dios, posiblemente el Señor te está haciendo ver, te está haciendo vislumbrar que Él está dispuesto a ayudarte para que salgas fortalecido, para que le reconozcas a Él como Salvador en tu vida. Yo quisiera preguntarte, querido amigo, amiga, convencido o convencida, ¿qué decisión vas a tomar en esta mañana? No sabemos el tiempo que vamos a estar aquí, ni los segundos que vamos a estar en este mundo. Las oportunidades pasan rápido, aprovéchala. Quizás mañana sea tarde. Vamos a ir a un texto, primera de ellos, donde aparece una primera tormenta. Vamos a ver, y os pido un poquito de imaginación, para entender un poquito mejor el texto sagrado de la palabra de Dios. Imaginaros vosotros que estáis allí como espectadores y vamos a ver lo que el Señor nos está diciendo. Vamos a ver la primera tormenta que aparece en el Evangelio de San Marcos. El Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. Vamos a leer el texto y ahora vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Dice, enseguida constriñó, la palabra constreñir significa obligar, forzar o aconsejar de una forma vehemente, una forma rápida y enérgica. Dice, enseguida el Señor le dijo a sus discípulos, subir a la barca e ir delante a la otra orilla hacia Betsaida, mientras él se despedía de la multitud. Y después de despedirse de ellos, fue al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra. Y viéndolos fatigados de remar, porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche, llega a ellos Jesús andando sobre el mar, y hizo la intención como de pasarlos de lejos. Pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron, ¡es un fantasma! Y gritaron, porque todos lo vieron y se asustaron. Pero enseguida él habló con ellos, les dice,
tened ánimo, yo soy. No sigáis temiendo. Y subió junto a ellos en la barca, y se calmó el viento, y se asombraban en gran manera, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba embotado, estaba endurecido. Hermoso texto. Vamos a imaginarnos por un momento este evento que ocurrió aquí en Marcos. ¿Qué es lo que el Señor, en primer lugar, les quiere hacer ver a esas personas, a esos discípulos que le seguían? Lo primero que tiene que enseñarles el Señor es que ellos necesitaban afianzar su fe. Este es un capítulo de fe. Ellos, en la lectura, se habían montado en otra barca y habían llegado a una orilla, y allí se encontraron con un pequeño problema para los discípulos, no para el Señor. Que cuando desembarcaron en esa orilla se encontraron a mucha gente que seguían a Jesús. Muchos de ellos convencidos, asombrados por los milagros que el Señor Jesús hacía. Le seguían una gran multitud. Luego más adelante se nos da un número aproximado. Y el Señor les dice que le despidiesen a esa gente y ellos dijeron, bueno, pues ya es muy tarde, no tienen que comer. Y allí ocurre un milagro. El milagro de alimentar con unos pocos panes y unos pocos peces a 5.000 personas. Y el Señor hace un gran milagro. Y alimenta a todas estas personas. Y aquellos discípulos que se mencionan en este capítulo 6, versículo 45, vieron todo esto. Vieron este acto de fe que tenía que ser así. Capítulo 6, versículo 44. Da la descripción de la cantidad de personas que había allí. Y los que habían comido eran como 5.000 personas, 5.000 hombres. Yo no sé si os habéis parado a imaginar lo que abultan 5.000 personas, pero 5.000 personas hacen mucho bulto. Y 5.000 personas consumen mucho pan y muchos peces, y más cuando hay hambre. Allí el Señor había ejecutado un milagro para alimentar a estas personas, pero todavía no habían aprendido lo suficiente. Capítulo 6, versículo 52. Lo hemos leído antes, pero fijaros en esto, es tremendo. Después de ver este milagro, después de ver lo de la barca, como vamos a explicar ahora, fijaros cómo concluye este relato del versículo 52. Pues no habían entendido lo de los panes. No habían entendido lo de los panes. Habían visto el milagro, habían visto la multiplicación, pero no habían entendido la enseñanza todavía. Porque el Señor no está diciéndole, mirad, qué milagro tan grande. El Señor le está diciendo, mira, lo que interesa del milagro es la fe. Es la fe, no el milagro. Pero ellos habían vislumbrado, ellos habían centrado en el milagro en sí. Y el Señor le tiene que decir, al final de todo esto, mirad, no habéis entendido todavía nada. Os estoy hablando de fe, no de milagros. Qué difícil es la fe. La fe puede ser lo más sencillo de decir, pero puede ser lo más imposible de cumplir. Solo la fe se puede cumplir cuando seamos capaces de ponernos en manos del Señor. Él nos puede dar la visión correcta, nos puede dar las armas, nos puede dar los utensilios necesarios para comprender todas estas cosas. Y el Señor se los iba a dar en este versículo que hemos leído, del capítulo 6, versículo 45. Fijaros, vamos a ir viendo detalles interesantes. Dice, enseguida los animó, porque había una gran multitud y el Señor quería, pues, tener un momento más íntimo. El Señor le gustaban mucho los momentos íntimos, porque el Señor Jesús necesitaba también tener comunión con Dios, con el Padre. Dice, y enseguida les aconsejó, los obligó, los forzó de forma vehemente que subiesen en la barca e ir delante a la otra orilla, hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Es como decir, mirad, montaros en la barca, retiraros, yo me encargo de toda esta gente de despedirlos para que se vaya cada uno a su casa, pero vosotros ir hacia ese camino, ya nos veremos, necesito que os vayáis. ¿Y qué pasó en el versículo 46? Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar.
se fue al monte a orar. Fijaros lo que ocurre en el capítulo 6, versículo 31, retroceder un poquito. Fijaros, era tremendo lo que allí estaba ocurriendo, 6:31. Dice, y les dice, vosotros solos venid aparte a un lugar solitario y descansar un poco, porque eran muchos los que iban y venían. Es tremendo lo que aquí ocurre. Dice, y ni para comer tenían tiempo. O sea, el Señor Jesús y sus discípulos, tantas cosas, tan ocupados estaban, que no tenían tiempo ni para comer. Y el Señor Jesús les tiene que decir, mira, montaros en la barca, ir hacia Betsaida, a ver si podemos tener un rato de tranquilidad. Este es el contexto, ¿verdad? Los discípulos, como buenos discípulos, se montaron en la barca y empezaron a remar. Versículo 47. Llegada la noche, la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. No estaba cerca de la orilla, ni siquiera muy próxima. Dice, el texto bíblico nos puntualiza algo porque es muy interesante. Estaba en medio, ni cerca ni lejos, en medio. Tirasen para donde tirasen, derecha, izquierda, atrás o hacia adelante, estaban en medio, la distancia era la misma. Les va a decir una lección importante. Igual que nos la dice a nosotros, nos vamos a encontrar en medio de un mar. Nos encontramos en medio de este mundo. ¿Y qué pasó? Y él estaba solo en la tierra. Jesús estaba solo en la orilla, se había ido a orar al monte. Versículo 48. ¿Cómo empieza este versículo? Porque parece que Jesús los había abandonado. Estaban en medio del mar, Jesús en otra punta. Posiblemente no le iba a dar tiempo a llegar porque estaban en medio, no estaban cerca de él. Dice, pero el versículo 48 dice que viéndolos, el Señor Jesús, a pesar de que estaba en la otra punta y ellos en medio, nunca apartaba la vista de sus discípulos. Los estaba constantemente viendo. Esto va para nosotros, entenderlo así. En medio de este mundo, en medio del mar, Jesús que parece que muchas veces que no está en medio de las tormentas, como vamos a ver, pero Jesús está en la orilla, está viéndonos. El Señor Jesús nunca va a apartar la vista, la mirada de nosotros, porque se preocupa de cada uno de nosotros, de nuestras situaciones, de nuestras tempestades, de nuestras tormentas. Él está allí, en la orilla, parece que se ha ido, no, está viéndonos. ¿Y qué es lo que estaba viendo el Señor? El Señor estaba viendo que los discípulos estaban fatigados de remar. Otro detalle interesante del texto. Ellos intentaban remar para llegar a la orilla, pero no podían. No podían porque, dice el texto, sigue añadiendo, porque el viento les era contrario. Había un viento fuerte que les impedía avanzar. Ellos remaban cada vez más fuerte, hasta que sus fuerzas se iban acabando, pero no conseguían avanzar apenas nada. Y el Señor Jesús los estaba viendo. Todavía no se dice en el texto que ellos se acordasen del Señor Jesús. Todavía no lo dicen. Ellos posiblemente podían haber dicho, bueno, Señor Jesús, después de todos los milagros que habían visto, podían haberse acordado del Señor Jesús. No, ellos intentaban remar por sus propias fuerzas. Y esto nos ocurre a nosotros también. En medio de las tormentas, en medio de las dificultades, lo que hacemos es remar contra el viento. Intentamos poner nuestras soluciones, empezamos a poner nuestros cálculos, pero lo único que hacemos es fatigarnos. Y el Señor Jesús nos está viendo y Él no quiere esta actitud. Dice el texto, seguimos, estaban fatigados de remar porque el viento les era contrario, hacia la cuarta vigilia de la noche. Otro detalle interesante del texto, era entre las 3 y las 6 de la mañana aproximadamente. En plena noche, en medio del mar, no había alumbrado, posiblemente a lo mejor una pequeña farolita que llevase el barco, no lo sé, no lo dice el texto, podemos imaginarlo. O si no, a oscuras, la poca luz de la luna, si hubiese, poco más. Viento fuerte, olas cada vez más grandes, cada vez más cansados de remar. Dice, era de noche, y dice que el Señor Jesús llega a ellos andando sobre el mar, y hizo como que les pasaba de largo. Claro, alguno por ahí dice, ¿ves?
Estás hablando de que el Señor Jesús siempre está a nuestro lado y aquí dice el texto que pasa de largo. Y es que el Señor Jesús, que dice que es Dios, que se acuerda de todos, ¿cuántas veces en mi vida ha pasado de largo? Bueno, pues yo te puedo decir que no ha pasado ninguna. Porque el Señor Jesús quería pasar de largo porque quería ver cuál era la reacción, y la reacción la vamos a ver en los siguientes versículos, cuál era la reacción de sus discípulos. ¿Cuál era la reacción? El Señor Jesús no va a pasar nunca de largo, te está mirando, te está dando oportunidades, pero quiere saber cuál es tu reacción, cuál es tu compromiso con Él. Ni más ni menos, ni tan difícil ni tan fácil. Dice que hizo como pasar de lejos, pero ellos, viéndolo caminar sobre el mar, pensaron, era oscuro, era sobre las 3, las 6 de la mañana, poca luz. Imaginaros, no culpemos a los discípulos, a lo mejor nosotros nos hubiese pasado igual, ¿verdad? Viendo una persona andando por las aguas. No existían las motos de agua, ni nada de esto, iba andando. El Señor Jesús tenía poder para esto. Y ellos pensaron, ¡oh, un fantasma, un fantasma! ¿Y qué pasó? Esos hombres rudos, pescadores, muchos de ellos, personas ya con una madurez, hombres, hechos y derechos, empezaron a gritar. Porque vieron un fantasma, algo anormal. Esta era la reacción que estaban teniendo. ¿Por qué no pudieron fijarse si a Jesús lo conocían perfectamente? Sabían de su fisonomía, sabían cómo era. El miedo les invadió. Y es que muchas veces los problemas, los miedos, las tempestades que vienen, con todo lo que conlleva, hacen que no tengamos una visión clara de la voluntad del Señor. Muchas veces nuestras situaciones hacen que no tengamos una visión clara de que el Señor Jesús está llamando a la puerta de tu corazón y que quiere ayudarte y que quiere ver tu reacción. No la reacción de un primo tuyo o alguien que te acompaña, no, una reacción personal, tuya con Él. Dice, y pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero sigue la evolución. Una cosa es gritar. Tú puedes gritar, pero va creciendo el versículo 50, dice, porque todos, ahí habla todos los que estaban en la barca, no uno, sino todos los que iban en esa barca lo vieron. Y no solamente gritaron, sino que les invadió un gran temor, se asustaron. ¿Qué dice el versículo 50? La respuesta del Señor Jesús a esa reacción. Él habló con ellos, no pasó de largo, quería ver la reacción. Él habló con ellos. ¿Y qué les dijo? Bueno, aquí lo que les dijo, voy a parafrasear un poquito el texto, a lo contrario. Sois, la verdad, estoy harto de vosotros, sois incrédulos, no tenéis fe ninguna, habéis visto muchos milagros, hace un ratito habéis visto unas horas la multiplicación de panes y peces, cómo ha comido toda una multitud. Estáis viendo un milagro de que yo vengo andando sobre las aguas, tengo el control y la potestad de todos los elementos atmosféricos. Me conocéis lo suficiente y encima os asustáis, empezáis a gritar, el pánico os invade, una serie de reproches. No es así. Parafraseando a lo contrario, que no lo pone el texto. ¿Qué es lo que dice? Enseguida el Señor les da ánimo, no les reprocha. Es tremendo. Cuando tú estás inmerso en alguna tormenta, en alguna dificultad, y vas al Señor, el Señor no te va a reprochar en ningún momento cómo has actuado y lo que has pensado y lo que has hecho. El Señor quiere restauración, restaurarte en todo momento. Le reprochó algo el Señor a aquella persona, el ladrón en la cruz del Calvario, le reprochó algo. Hubo allí uno que le dijo al Señor, acuérdate de mí, Señor, acuérdate de mí, quiero ir al cielo. Y el Señor no le reprochó toda su vida delictiva, lo delincuente que él era y lo que él había hecho en el pasado. El Señor no le reprochó nada, el Señor le dijo, hoy, no te preocupes,
tranquilo, descansa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor Jesús, cuando tú vas a Él, si eres convertido, si eres creyente, no te va a reprochar de que tengas ciertos pensamientos o tengas ciertas dificultades o ciertas actuaciones que muchas veces dejaría que pensar. No, el Señor no te la va a reprochar, el Señor te va a restaurar. Si no eres convertido y eres un convencido, si acudes al Señor por mucha vida de pecado que puedas llevar en contra de la voluntad de Dios, Él, cuando vas a Él, nunca te lo va a reprochar, te lo va a echar en cara. Además, dice que lo va a olvidar para siempre. ¿Quién es capaz de hacer esto sino solamente el Señor? Olvidar para siempre tus pecados. Él quiere que tengas un nuevo comienzo. Ten ánimo. Yo soy. No sigáis temiendo. No sigas confiando en tus propias fuerzas. No sigas. Confía en mí. Ten ánimo. Versículo 51. Subió junto a ellos en la barca. ¿Y qué pasó? Se calmó el viento. Solamente podrás calmar la tempestad en tu vida cuando el Señor Jesús suba a la barca contigo. Cuando el Señor Jesús entre en tu vida, tendrás problemas, sí. Habrá mar, sí. Habrá dificultades, sí. Pero el Señor irá contigo en la barca. Y eso es una garantía total y absoluta de que vas a llegar a tierra firme, intacto. Cuando tú tienes problemas, querido amigo, querida amiga, cuando tú tienes problemas y cuando parece que tu vida se anega, que vas a ir al fondo del mar, no te preocupes, ten ánimo. Recuerda que para salir de esa tempestad, el Señor te está invitando, te dice que lo invites a subir a tu barca, para que entre en tu vida. Es el momento oportuno, el momento propicio para que lo hagas. No lo dejes, porque el viento puede arreciar más y más. En la cruz hubo dos personas al lado del Señor, una fue al infierno y otra fue al cielo. Allí estamos representados tú y yo. Y yo no sé dónde tú quieras pasar el resto de la eternidad, no lo sé. A lo mejor te da igual ahora, pero bueno, llegará el día que no te dará igual. No sé dónde quieres pasar la eternidad. Esto pasa rápido. La vida pasa rápido. Versículo 51. Y subió junto a ellos en la barca y se calmó el viento. Y se asombraron en gran manera. Hombre, se asombraron. ¿Qué ha ocurrido? En el momento que el Señor Jesús subió, la tempestad se calmó. Versículo 52, que ya lo hemos citado antes. Dice, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su corazón estaba endurecido, estaba embotado, estaba duro. No endurezcas tu corazón. Convencido o convertido, no lo endurezcas. Hemos cantado antes, Jesucristo basta. Hemos cantado antes, sublime gracia. No sé si has pensado en lo que has cantado o lo que has visto proyectado ahí en la pantalla. No salgas sin tomar una decisión. Segundo ejemplo, y con él terminaremos. Segunda tempestad. Vamos a ir al texto de Mateo. Mateo capítulo 8, vamos a ir a terminarlo de una forma un poquito más ligera. Otra tempestad diferente. Esta tempestad, este texto, había sido anterior, había ocurrido antes del acontecimiento que hemos visto ahora en Marcos. Esto de Mateo ocurrió antes, pero vamos a verlo así. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Otra tempestad, pero tiene matices diferentes. Dice, entrando en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se levantó en el mar una gran tormenta, tanto que la barca era cubierta por las olas, pero él dormía. El Señor Jesús dormía.
Y acercándose lo despertaron, diciendo: Señor, salva, que perecemos, Señor, sálvanos. Les dice: hombres de poca fe, ¿por qué estáis temerosos? ¿Por qué estáis angustiados? También podemos decir: y se levantó y reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una calma absoluta. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Cuando Cristo, en medio de la tempestad, parece que duerme y no contesta. Ese es el título. Cuando pasamos por dificultades y clamamos a Dios y le pedimos que Él nos libere, pero parece que el Señor está durmiendo y no contesta. Versículo 23 dice: entrando en la barca sus discípulos lo siguieron. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir: ser un convertido, ser un creyente, no es garantía de que no pasemos por tribulaciones, pasemos por tormentas, pasemos por tempestades. Las pasaremos y las estaremos pasando posiblemente. Los discípulos entraron en la barca y lo siguieron. Y de pronto, la palabra aquí es como si dijésemos de forma rápida, casi sin darse cuenta, en décimas de segundo, cuando menos lo esperaban, de pronto, esos discípulos que seguían al Señor Jesús, de pronto, esos creyentes que vivimos en este mundo, de pronto, cuando menos lo esperamos, viene una gran tormenta. Todo va bien, todo va casi bien, pero de momento, de la noche al día, se tuerce todo y aparece una gran tormenta. Laboral, como hemos dicho al principio, económica, de salud, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Viene una gran tormenta. ¿Y qué ocurre? Bueno, versículo 24 dice: una gran tormenta. Tanto, fijaros, no era una tormenta cualquiera. Dice: tanto que la barca era cubierta por las olas. Imaginaros un poquito en una barca. No un transatlántico. Una barca, no muy grande. Y las olas saltaban por lo alto. Y allí, quien había en la barca eran personas que estaban acostumbradas al mar, eran muchos de ellos pescadores. Habían visto muchas tormentas en muchas ocasiones, se habían visto envueltos en muchas tormentas posiblemente a lo largo de su vida. Pero esta era una tormenta, o iba a ser una tormenta especial, diferente. Él dormía. Esta puede ser nuestra sensación, ¿verdad? Que el Señor Jesús duerme. Y acercándose, versículo 25. ¿Quién se acercó? Es contrario a lo que hemos visto antes. Antes hemos visto en medio del mar una barca, hombres remando contra el viento, contra las dificultades de la tormenta, y es el Señor Jesús que viene. Pero aquí es lo contrario, aquí fueron los discípulos que fueron a Jesús, fueron a despertarle. El Señor pedía esta iniciativa de ellos. Acercándose le despertaron, le dijeron: Señor, sálvanos, que vamos a morir, que perecemos. Hombres experimentados vieron que ahí iba a ocurrir una catástrofe grande. Que perecemos. Señor, sálvanos, clamando en angustia. Y les dice, versículo 26, hombres de poca fe. Ahí está la clave otra vez. Hombres de poca fe. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué estáis temerosos?, le pregunta el Señor Jesús. ¿No soy yo suficiente? ¿No estáis seguros conmigo? ¿Por qué temes cuando estás inmerso en esa tempestad, en ese mar embravecido? ¿Por qué temes? No quiere decir que no nos preocupemos. De la preocupación al temor hay mucha diferencia, hay un camino largo. Pero muchas veces nosotros tememos y no confiamos. Tenemos que preocuparnos, pero saber que el Señor Jesús, aunque parece que está dormido, Él está siempre ahí al control y Él está en nuestra barca.
Y esa es la mayor garantía que una persona puede tener en este mundo. Dice que se levantó y reprendió a los vientos y al mar. ¿Y qué ocurrió? Sobrevino una calma absoluta. Solamente el Señor Jesús, con su palabra, es el que puede calmar la tempestad, el que puede dar solución, el que puede dar la alternativa única a tu vida. Dice, versículo 27, y con él terminamos: y los hombres se maravillaron, se asombraron, diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y esa es la pregunta que quiero dejarte. La pregunta y dos aplicaciones. La pregunta que quiero dejarte: ¿te has preguntado quién es este Jesús? ¿Que aún los elementos atmosféricos le obedecen? El viento, el mar. Con una simple palabra, con un simple gesto, es capaz de enmudecer. ¿Te has preguntado realmente quién es Jesús? ¿Te lo has planteado honestamente, personalmente, en alguna ocasión? Jesús es el que puede entrar en tu vida, el que puede tripular tu barca, el que puede hacerte en medio de la tempestad, en medio de las turbulencias, hacerte que seas respondido y que seas, de alguna manera, salvado de todos los peligros. Fijaros que en todas las tormentas que aparece en la Biblia, hay algunas más, pero a mí hay un hecho que me ha llamado la atención. En ninguna de ellas nadie muere. Están estas dos tormentas, hay otra tormenta que aparece en el libro del Antiguo Testamento de Jonás, y hay otra tormenta que aparece en Hechos capítulo 27, cuando Pablo va a Roma y el barco naufraga. En ninguna de estas cuatro tormentas, ninguna persona pereció. Ninguna persona pereció. El Señor no se deleita en que perezca una persona. El Señor quiere dar oportunidades a las personas de restauración y de nuevos comienzos para los creyentes, sin reproches, con todas las garantías. Dos aplicaciones, termino con ellas. Dios siempre responde, aunque parezca que está dormido. Segunda, debemos acercarnos a Dios en esas situaciones. Necesitamos fe para creer en su respuesta. Puede ser la respuesta de Dios inmediata o de espera, pero sobre todo tenemos que buscar a Dios. Te animo, amigo, amiga, hermano y hermana, cualquier persona que pueda oír, escuchar esta palabra, que hagas un alto en tu vida y que mires a dónde estás. Estás en medio. Solo Cristo salva. Vamos a terminar con el salmo que hemos leído. Salmo 107, versículo 28 y 29. A lo mejor ahora estos versículos tienen mayor significado. He intentado con mucha oración pedir al Señor que pueda haber sido un instrumento para algunos de vosotros o para todos de vosotros, aquellos que estáis aquí o que vais a escuchar esto, y que el Señor pues os pueda hacer bien con su palabra. Ese era el propósito. El propósito de esta exposición tenía tres: consolación, exaltación y salvación. Ojalá que algo de esto haya quedado. Lo he pedido al Señor y el Señor obrará por medio de su Espíritu. Pero fijaros estos versículos ahora, para concluir, si quieren recobrar un poquito más de significado o de sentido después de lo escuchado. Pero clamaron a Jehová, a Yahvé, en su angustia, y los libró de su tribulación, hizo acallar la tormenta, enmudeció el oleaje.
Que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos fortalezca y nos haga tener una percepción clara de cuál es su voluntad en medio de las tormentas y las dificultades. No dejes pasar la oportunidad, querido amigo y amiga. Muy importante, no la desaproveches. El Señor está pasando a tu lado, quiere ver tu reacción. El Señor quiere montarse en tu barca y quiere ser el pilar para que tú puedas soportar las dificultades en medio de las tormentas. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén.